Romanos 8, versículo 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Como veíamos en la reunión anterior, todo creyente de todo tiempo y de toda edad tiene un destino trazado por el Padre desde la eternidad. En la eternidad, en el seno intratrinitario, el Padre, el Hijo y el Espíritu diseñaron un precioso plan para la salvación de los hombres. Pero no solamente ellos pensaron en la salvación del hombre. Primera de Timoteo 2:4 dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y después de ser salvos lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Dios destinó, predestinar significa dar un destino por adelantado. El destino de todos los redimidos, conocidos y escogidos en la eternidad es parecerse a Jesús el Cristo. Y ayer miramos que son asuntos bien prácticos para la experiencia de nuestra vida cristiana. Hoy quisiéramos complementar aquello que iniciamos en la reunión anterior, hermanos, pero no hemos agotado la enseñanza de la Biblia en relación con la imagen de Dios. Podemos hablar todo el año de la imagen de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo en el hombre. Ya en la reunión anterior hablamos de cómo Gálatas 5 nos muestra, leímos una traducción un poco más literal, más la fructificación del Espíritu o la cosecha del Espíritu. Eso que va a relatar Pablo ahí por inspiración divina es una biografía abreviada del carácter de Jesucristo. Y miramos que eso es un aspecto de la imagen de Dios. Hoy llamo la atención a un segundo aspecto. Recuerde que el versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, es una continuación del 18. Vamos a leerlo. 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, 29, Dios nos va a hacer a la imagen de su Hijo. 28, sabemos que a los que aman a Dios. 18 nos dice que hay aflicciones y sufrimientos. Vamos entendiendo. Vamos a hablar hoy acerca de cómo el quebrantamiento, que está sujeto al entendimiento del pasaje, va a cooperar para bien a todos los que aman a Dios. ¿Por qué va a cooperar para bien? Porque va a ser uno de los medios que Dios va a utilizar para que usted y yo, querido hermano, podamos parecernos un poco más a Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los creyentes tenemos como destino la imagen de Cristo. Ya lo leímos en el versículo. Y recuerda que hablamos de la palabra griega para imagen, eikon. Ya nuestro hermano hoy leyó Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Quiero llamar la atención de lo que es la imagen en Génesis 1:26. Nuestro hermano hizo énfasis en la semejanza.
La palabra hebrea para imagen es Selen, así como suena, Selen. Y esta palabra es muy particular en el Antiguo Testamento. Esto nos ayuda a entender la imagen a la luz del Nuevo Testamento. En las culturas antiguas, vamos a hablar del tiempo de Moisés, los sumerios, los egipcios, los gobernantes, para mostrar su soberanía en una tierra, colocaban una imagen que lo representaba. Si llegaba un forastero, no sé, a Babilonia, a Sumeria, y veía la imagen de ese gobernante, quería decir que había alguien en esa tierra que gobernaba. En sentido bíblico, esa palabra imagen lo que significa es representación. ¿Vamos entendiendo? Quiere decir que todos los hijos de Dios representamos de alguna manera que hay un gobernante en el universo. Y Él ha colocado esa imagen sobre toda la tierra para mostrar quién es el soberano y Señor del universo. Mire lo delicado y profundo que es ser la imagen de Dios, hermanos. Y esto es lo que el Espíritu Santo está trabajando incansablemente en el corazón de la iglesia. Entonces, nosotros somos los representantes de Dios en la tierra. Nosotros, la iglesia, cuando hablo de la iglesia, hablo de cada uno de los redimidos en todo lugar. Tenemos la responsabilidad moral y espiritual de que el mundo conozca de alguna manera cómo es Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hay muchas cosas que pudiésemos decir por la revelación bíblica de cómo es el Señor. Nuestro hermano ha estado hablando de la santidad. Dios es santo, ¿cierto? Un aspecto también muy crucial en la revelación bíblica. Entonces, la finalidad del diseño divino, el propósito del Dios eterno, apreciados hermanos, es cada día un poco más hacer un cambio, conformarnos, sin morfo, cambiar la forma nuestra a la forma de cómo es el carácter moral de Jesucristo. Volvemos a hacer la pregunta de ayer. ¿Qué imagen es esa? ¿Cuál es la imagen del Hijo de Dios? ¿Cómo es la imagen del Hijo de Dios? Sé que hay muchos temas en las Escrituras para poder considerar, pero está en nuestro corazón poder compartir esta porción de la palabra con los hermanos. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Vamos a ver un segundo aspecto de la imagen del Hijo de Dios. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 al versículo 9. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Estos versículos del capítulo 2, desde el 6 al 9, nos dan una preciosa revelación de la imagen de Jesucristo. 4 aspectos reveladores de la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por causa del tiempo, solo vamos a ver uno. Y ese que vamos a ver, como los demás, debe ser formado en nuestros corazones.
Y eso va a ayudar a nuestras asambleas, va a ayudar a nuestras familias, va a ayudar nuestro entorno, como lo dijimos en la reunión anterior. Aquí vemos nosotros algo muy precioso de la imagen del Hijo de Dios, de la forma del Hijo de Dios. Uno, su imagen como Dios. Vamos a mirarlo. El cual, voy a leer la Biblia textual, el cual existiendo en forma de Dios. ¿Cómo es Cristo? Como Dios. ¿Usted recuerda la pregunta que le hace Felipe al Señor Jesús? Señor, muéstranos al Padre y con eso estamos contentos. ¿Qué le dice el Señor? La divina respuesta: tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe, que no has conocido que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. El que me ha visto a mí. Hermanos, Jesús no es el Padre. No se deje engañar. Jesús es la imagen del Padre. Entonces, ¿qué es lo que veían los hombres en Cristo? Veían al Padre por imagen, no por persona. Uno es el Padre y otro es el Hijo. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto. Jesús es el Hijo de Dios y el Padre es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos el primer aspecto de la imagen de Jesucristo, subsistiendo en forma de Dios. El Hijo tiene la imagen de Dios. ¿Qué evangelio nos presenta al Hijo como Dios? Juan. Mire la revelación bíblica y usted va a percibir que la revelación de Juan es un poco diferente a la de Mateo, Marcos y Lucas, por el énfasis que tiene. Y es mostrar que Jesús, el Hijo de Dios, es Dios con el Padre. Verso clave, Juan 10:30. Yo y el Padre somos uno, en unidad, en esencia, en naturaleza. Primer característica de la imagen de Jesucristo: tiene la imagen de Dios. Segundo, verso 7, sino que se vació a sí mismo tomando forma de siervo, dice Reina y Valera. La Biblia textual dice tomando forma de esclavo, no solo de siervo. Esa palabra griega dulo significa literalmente esclavo. Si usted lee siervo, de pronto no alcanza a entender el contexto en nuestro tiempo. Pero si usted puede leer literalmente lo que dice el texto esclavo, va a entender el proceso que tuvo nuestro Señor. Aquí entonces la imagen del Hijo de Dios es como siervo o esclavo, en forma de siervo, en forma de esclavo. El Evangelio de Marcos nos presenta a nuestro Señor Jesucristo en forma de siervo, en forma de esclavo. Ese es otro aspecto de la imagen del Hijo de Dios. Tercer aspecto, Filipenses 2:7, haciéndose semejante a los hombres. Aquí entonces nuestro Señor tiene la forma de hombre. El Evangelio de Lucas nos presenta a Jesús el Cristo como un hombre perfecto. Y cuarto aspecto de la imagen de Dios, versículo 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es este cuarto aspecto de la imagen de Dios? La imagen de un rey, hermanos. Dios lo exaltó, está reinando. Toda autoridad y todo poder le he dado a Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces tenemos al Hijo de Dios con la imagen de Dios, con la imagen de un siervo, con la imagen de un hombre perfecto y con la imagen de un rey. ¿Y sabe qué, hermanos? Eso también
debe ser formado en el corazón de la iglesia. Cuando hablamos de Jesús el Cristo a imagen de un rey y que debemos ser formados como reyes, estamos excluyendo la pervertida teología de la prosperidad. No tiene nada que ver con eso. Vamos a mirar a qué nos estamos refiriendo cuando decimos que debemos tener la imagen de un rey como es Jesucristo, el rey. ¿Listo? Vamos a considerar de las 4 solo esa. Después pudiésemos considerar más. ¿Listo? Entonces, el trabajo del Espíritu Santo es transformarnos a la imagen de un rey. ¿Sí? Usted recuerda que nuestro Señor Jesucristo es del linaje real. ¿Lo recuerda? Mateo 1, versículo 1, dice así: libro de la genealogía de Jesucristo. ¿Y por quién empieza? Hijo de David, luego hijo de Abraham. El Señor Jesucristo legítimamente podía acceder al trono de Israel, ¿sí? Pero Él vino primero como cordero antes de llegar a ser un rey, hermanos. Ahora, ¿usted ha mirado en las escrituras sagradas el proceso del reino de David? ¿Lo ha visto? ¿Usted ha visto que David muy joven fue ordenado como rey? Pero ¿usted sabe cuántos años se demoró David en poder ejercer el reinado? ¿Usted sabe? ¿Y usted sabe por qué proceso tuvo que pasar David primero para poder reinar? Él pasó por la disciplina y el quebrantamiento antes de ser rey. Léalo. Lea los sufrimientos que él tuvo antes de poder reinar, hermanos. Entonces eso ya nos empieza a establecer un modelo. ¿Cómo reinó David? Como hoy reina nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, antes del trono, fue primero a la cruz. Antes de la gloria vino el quebrantamiento. Antes de la realeza vino el sufrimiento, apreciado hermano. Vamos a leer unos versículos para mirar esto. Apocalipsis, capítulo 14. Apocalipsis 14, versículo 14. Dice, voy a leer de la Biblia textual. Y miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz afilada. Acá hay varias figuras, pero quiero hacer énfasis en una. ¿Qué había en el que era semejante al Hijo del Hombre? Una corona de oro. El Hijo de Dios está coronado en estos momentos en la gloria como vencedor. Tiene autoridad suprema sobre el cielo y sobre la tierra. Y aparece en Apocalipsis viniendo en un caballo, figurativamente, porque él no va a venir literalmente en un caballo. Los caballos hablan de ir a la guerra en la antigüedad. ¿Y sabe qué nombre tiene escrito? Él es el logo de Dios. Y luego dice que es el Rey de Reyes, hermanos. Y aquí él porta una corona de oro. Él salió triunfante de todas las pruebas, de todas las tentaciones. Él es el Rey vencedor. El Hijo de Dios con su corona de oro en la cabeza indica que fue coronado de gloria. Como dice Hebreos capítulo 2,
versículo 9. Vamos a leerlo un poco atrás. Hebreos 2, versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Hebreos 2, versículos 5 al 18, nos presentan la causa de la coronación de honra y de gloria del Mesías, apreciado hermano. ¿Sabe cuál es la causa de la coronación de gloria y de honra del Mesías? El sufrimiento y el quebrantamiento. La coronación de honra precede a la coronación del sufrimiento. En su encarnación, el Hijo de Dios fue hecho un poco menor que los ángeles, 3 años y un tiempo. En ese tiempo ocultó su gloria con su humanidad. Y solo unos cuantos discípulos en el monte de la transfiguración vieron lo glorioso que era el Hijo de Dios. ¿Lo recuerda? En ese momento era como si el Hijo de Dios corriera la humanidad y se dejara ver lo glorioso que es. Y por eso Juan escribe que vio la gloria del Hijo de Dios. Y por eso Pedro vuelve a escribir en segunda de Pedro: estuvimos en el Monte Santo y vimos su gloria. A esos 3 discípulos. Pero mientras el resto de la humanidad veía su humanidad que velaba su gloria. Y él fue, cuando se encarnó, quebrantado, sufrió por nuestra causa, apreciados hermanos. Y a causa del padecimiento de su muerte, dice el texto, fue exaltado. O sea que primero, para poder llegar a ser rey, pasó primero por el quebrantamiento. Para poder llegar a gobernar como hijo de Dios, pasó primero por el sufrimiento. Para que todo poder y autoridad le fuera dada, pasó primero por la cruz. William MacDonald dice: su exaltación es un resultado de su padecimiento y muerte, y la cruz condujo a la corona. La cruz lo condujo a la gloria. ¿Sabe cómo tenemos la imagen de un rey? Pasando primero por un proceso de quebrantamiento. ¿Por qué necesitamos el quebrantamiento? Porque la imagen de Dios fue distorsionada por el pecado. El hombre tiene un ego de 10 pisos de alto. Necesita ser quebrantado. El amor propio necesita ser quebrantado. Para que seamos útiles a la iglesia, necesitamos ser quebrantados. Para que tenga un ministerio fructífero, necesita ser quebrantado. Para que seamos hombres piadosos, necesitamos ser quebrantados. Para que sean mujeres piadosas, nuestras hermanas, necesitan ser quebrantados. Eso es lo que calificó a Cristo para vivir una vida de reino. Y esto es lo que calificará a los creyentes para vivir una vida de reyes, apreciado hermano. El quebrantamiento nos califica para reinar. Mire, hubo un suceso con los discípulos que nos habla de esto que estamos considerando en el día de hoy. Vamos a ir a Mateo 20. Mateo 20.
Mateo 20:20. Voy a leerlo. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, que en este caso serían Juan y Jacobo, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? Ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentarlos a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Si usted mira el relato en Marcos, capítulo 10, 35, los dos están precedidos por el sufrimiento de Jesucristo. Mírelo, versículo 17. Subiendo a Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, le condenarán a muerte, le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten, le crucifiquen, mas el tercer día resucitará. Ese es el contexto también de Marcos, lo mismo. O sea que estas palabras surgen en el contexto de que Jesucristo les dice: voy a sufrir, voy a morir por el pecado del mundo. Es en ese contexto cuando viene la mamá de Juan y viene Juan y le dicen: Señor, sabemos que has de tener un reino glorioso del Mesías. Señor, que mis hijos estén el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Qué bonito. El Señor estaba hablando de ser crucificado y ellos estaban pidiendo reinar. Querían la gloria sin cruz, hermano. Querían gobernar sin quebrantamiento. Y el Señor le dice: no sabéis lo que pedís. Ellos no sabían que para reinar con Él debían padecer con Él. Y el primero en entenderlo fue uno de ellos. ¿Recuerda? Jacobo, el hermano de Juan, fue uno de los primeros mártires en la historia de la iglesia junto con Esteban. ¿Recuerda? Y Juan, pues sabemos nosotros ya que muere ya de 90 y tantos años, ¿cierto? Entonces, hermano, no sabían lo que pedían. Querían gobernar, querían reinar sin quebrantamiento. Hermano, cuán necesario es una medida de quebrantamiento para nuestro servicio. Porque al pasar por un poco de quebrantamiento, nuestro servicio es un servicio espiritual. Lo que hace el quebrantamiento es que va quitando el olor de la carne de nuestro servicio, hermanos, paulatinamente. Pablo lo dice así, 2 Corintios 4:12, creo que lo dice: en nosotros opera la muerte y en vosotros opera la vida. ¿Qué quiere decir eso? Que entre más medida de quebrantamiento para los hombres y mujeres de la iglesia, más van a servir y más van a ayudar a la casa de Dios. Y es uno de los grandes ausentes de nuestras predicaciones y de las iglesias. Predicaciones acerca de la cruz, predicaciones acerca del quebrantamiento por causa del reino de los cielos. Ausente hoy en nuestras iglesias. Entonces el Señor les dice que Él tenía una copa, que era el martirio, ¿cierto? Ellos lo aprendieron por experiencia propia. Apreciados hermanos,
La imagen del Hijo de Dios es la imagen de un rey. Reina sobre todo. Los hijos de Dios tenemos el llamamiento por el Espíritu Santo a tener la imagen de un rey. ¿Cómo se expresa la vida de un rey? ¿Cómo nosotros podemos vivir una vida de reyes? Recuerde, no estamos hablando nada de la teología de la prosperidad. ¿Cómo podemos vivir una vida de realeza? Recuerde, Cristo primero fue el Cordero. ¿De qué habla el Cordero? De muerte, de sufrimiento, de quebrantamiento. Y luego va a rugir como león. El gobierno, el reino. ¿Cómo en aspectos prácticos nos va a servir el quebrantamiento para poder vivir una vida de reyes y ser semejante a la imagen del Hijo de Dios, que es un rey? Hago una pregunta. ¿El mundo reina sobre nosotros? ¿O nosotros reinamos sobre el mundo? ¿El entretenimiento reina sobre usted? ¿Sobre su corazón? ¿O usted reina sobre el entretenimiento? ¿Se entiende lo que es la vida de un rey? El dinero. ¿Reina sobre usted el dinero? ¿Lo domina? ¿Lo controla? ¿O usted reina sobre el dinero? Las riquezas ¿reinan sobre nosotros o nosotros reinamos sobre ellas? ¿Vivimos una vida de reyes gobernando todas las cosas o todas las cosas nos gobiernan a nosotros? ¿Está entendiendo lo que es una vida de rey? Muchas veces el entretenimiento nos gobierna a nosotros porque no hemos sido quebrantados, hermano. Muchas veces el dinero nos gobierna a nosotros porque no hemos sido quebrantados. Muchas veces las bajas pasiones nos dominan porque no hemos sido quebrantados. Muchas veces la ira nos domina porque no hemos sido quebrantados. Todavía no podemos reinar sobre esas cosas. Y la imagen del Hijo de Dios también es la imagen de un rey, hermanos. Y la falta de manifestar esa vida real depende de que estemos siendo transformados paulatinamente a la imagen de Jesucristo, el Rey. Pudiésemos hablar del siervo, el esclavo. Pudiésemos hablar del hombre perfecto, la imagen del Hijo de Dios. Y aprenderíamos muchos aspectos prácticos para nuestra vida, hermanos. Para vivir como reyes, debemos vivir como corderos, hermanos. Debemos vivir como corderos. Manso. El cordero es manso. El cordero vive para el altar, apreciados hermanos. Y cuando no somos dóciles al trato del Espíritu Santo, ocurre el efecto contrario. En vez de estar perfeccionando la vida espiritual en todos los aspectos, muchos creyentes lastimosamente terminan perfeccionando la carne, porque hay un versículo en la Biblia que habla de eso. Voy a leerlo, déjeme lo busco. Gálatas 3. Gálatas 3, ya le digo qué versículo. Gálatas 3, versículo 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. Bueno, quiero leer aquí la Biblia textual, dice: tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora sois perfeccionados por la carne. Cuando nosotros no pasamos el proceso que pasó Cristo de vivir como cordero,
para gobernar como león, de vivir como cordero, para gobernar como rey, los papeles se invierten. Y entendemos mal la vida del reino. Entendemos mal la experiencia de reinar sobre todas las cosas. Y entonces reinamos equivocadamente. Le voy a poner un ejemplo. Cuando el esposo no comprende ni percibe la función que tiene en su matrimonio, ¿sabe qué va a hacer? Va a reinar autoritativamente sobre su esposa, hermanos. Y no entiende la manera en que debe gobernar su casa. Entonces, en la medida que esto va iluminando nuestros corazones, aprendemos nosotros por experiencia a reinar adecuadamente. Si no, se empieza a reinar equivocadamente. En su casa es conocido como una persona que no es paciente, que todo lo quiere arreglar por gritos, forzosamente, sin cariño, sin amor. No sabe gobernar, no sabe reinar como esposo. Entonces, cuando el creyente no le da cabida a la dócil, no es dócil al Espíritu Santo para este trabajo, va a reinar equivocadamente. ¿Por qué? Porque la carne también quiere reinar. Ya lo dijimos, el creyente es el único ser humano en la faz de la tierra que es una lucha ambulante. ¿No lo dice Gálatas 5? El espíritu se enfrenta ¿a qué? A las obras de la carne. Hay una lucha constante, somos una guerra ambulante, porque la carne también quiere gobernar. Entonces, cuando el creyente no es dócil a eso que está haciendo el espíritu, a través de la palabra, a través de las diferentes reuniones, a través de la corrección, a través de la instrucción, a través de la comunión, va a surgir el efecto contrario y va a reinar equivocadamente. Va a reinar conforme a la vieja naturaleza, va a reinar conforme a la carne y va a causar dolor, va a causar sufrimiento en su hogar porque no sabe reinar adecuadamente su casa, va a causar sufrimiento en la asamblea, hermanos. Entonces, cuando el creyente no se parece a Cristo, no lo representa a Él, hermanos. Hay un contexto que quiero llamar la atención, que es la antítesis, lo opuesto a lo que venimos hablando. El reino de Cristo manifestado en nuestros corazones, reinando como reyes sobre todas las cosas. Y quiero que lo leamos, ustedes todos lo conocen, hermanos. Tercera de Juan. Tercera de Juan, versículo 9. Tercera de Juan. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al que le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Diótrefes, como dice el texto, amaba tener el primer lugar. La palabra griega donde dice primer lugar es una sola, philoproteun. Viene de la palabra griega philos, que es amante, y proteu, que significa tener la preeminencia. Entonces, Diótrefes amaba estar de primero. Diótrefes era un dictador de la asamblea, para que me entienda. Quería gobernar la iglesia, pero la quería gobernar en su vieja naturaleza sin trato, sin quebrantamiento. ¿Y cuánto daño Diótrefes causó a la asamblea? Porque no estaba en él la imagen de un rey gobernando como gobierna Cristo. Quería someter a los hermanos en la asamblea. Ese orgullo de tener la primacía sobre todos los hermanos causó un grave problema en la asamblea.
Vinieron los obreros enviados por Juan a esa ciudad, Diótrefes no los recibió. Y a los hermanos que querían la comunión con los hermanos, ¿qué hizo? Los expulsó, hermanos. Entonces, hermano, Diótrefes reinó equivocadamente, gobernó equivocadamente. Y eso sucede cuando la imagen de Jesús el Cristo no progresa en nuestros corazones. Vamos a reinar equivocadamente en la asamblea, vamos a reinar equivocadamente en nuestro hogar. Y toda nuestra vida va a ser así, hermanos. Usted recuerda Apocalipsis 20, en el contexto del milenio, y dice, y vi tronos, y los que estaban sentados en ellos, ¿qué sucedió? Se les dio facultad, se sentaron porque tenían la capacidad o la facultad para juzgar, hermanos. Mire, hermanos, nosotros todos los días, en todos los ámbitos de nuestra vida cristiana, estamos expuestos a situaciones donde debemos ejercitar la imagen de Cristo reinando sobre todo, en cada situación de nuestra vida particular, hermanos. Entonces, este aspecto de la imagen de Cristo como Rey es muy importante para la experiencia de nuestra vida cristiana, apreciados hermanos. Terminemos, volvamos a Romanos 8 y terminemos ese versículo. Romanos 8, versículo 30. Entonces, Pablo le está diciendo, van a sufrir, van a padecer por causa del reino de Dios, pero tengan esperanza. Al que los llamó, también ¿qué? Al que predestinó, también los llamó. Y al que llamó, también los declaró justos, los justificó. Y a los que declaró justos o justificó, ¿sabe qué hizo? Los glorificó. Tengamos esperanza, hermanos. Muchas veces el trabajo del Señor duele en lo más profundo de nuestro corazón. Pero si nosotros entendiéramos lo necesario que es ese trabajo del Señor para nuestra vida, no rehuiríamos a eso, hermanos. Si viéramos lo beneficioso que es para las iglesias, para nuestro matrimonio, para nuestra familia, ceder un poco al quebrantamiento, a la negación por causa del reino de los cielos, nosotros tendríamos un corazón más dispuesto a ello, apreciados hermanos. Cuando todo esto termine, nosotros seremos semejantes a Él, hermano. Y recuerde, es uno de los propósitos del Espíritu Santo. Terminemos, Apocalipsis. Solamente vamos a leer 2 versículos. Apocalipsis 4. Al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante ¿a qué? Piedra de jaspe. Apocalipsis 21. Versículo 10. Que lea nuestro hermano hoy. Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de... El que estaba en el trono tenía apariencia de jaspe. La ciudad tenía apariencia de jaspe. ¿Qué quiere decir? Que la ciudad se parecía al que estaba en el trono. Y eso es un proceso de años y de edades. Dios va a conseguir lo que se propuso. Seremos semejantes a Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nuestro destino
es ser como Él, hermanos. ¿No se alegra su corazón por eso? Bueno, hemos visto algunos aspectos prácticos, pero preguntamos, después de oír su palabra, ¿tenemos un corazón dispuesto al quebrantamiento por su reino? ¿Cree usted, apreciado hermano, que en su vida falta alguna medida de quebrantamiento? ¿Estamos dispuestos a sufrir pérdida, humillación por causa del reino de los cielos? ¿O queremos reinar sin cruz y sin quebrantamiento? La imagen del Hijo de Dios como un rey. Queremos vivir una vida de reyes.